Las acusaciones que está haciendo son muy graves, Presidenta. Así es, Dana. Y les va a ofrecer más detalles la Secretaria de Seguridad. Gracias, Presidenta. Sumado a lo expuesto por la Presidenta, tenemos esto. La ropa llena de sangre de Elizabeth Cordero saliendo de la casa donde sucedieron los hechos a la hora en la que sucedieron. Está acompañada por Agustín Marín, alias El Parcero. Solo estamos a una espera de una prueba forense y podemos ver que esto es mucho más que una coincidencia. A ver, Tiberio, ¿desde cuándo soy yo el que te tiene que esperar? ¡Vámonos! Ya voy, general. Te lo dije. Si nos metíamos en la bronca de los Casillas, nos podían encontrar. Pero hasta ahora no lo han hecho. A ver qué pasa después. A ver, tómate este conmigo, Ángela. Bueno, pero solo para subirte el ánimo. Para arriba, para abajo. Para el centro. Y para adentro. Para adentro. Te están etiquetando mucho en redes. ¿Se sabe algo de los autores materiales? A eso vamos. Gracias a las cámaras corporales de uno de nuestros agentes, se pudieron captar las siguientes imágenes. Gracias, oficiales. Ahora podemos tener claridad de quiénes fueron los que ultimaron a este asesino serial, los Casillas y los Chemitas. Pueden ver en su pantalla a Víctor Casillas. Es el hermano del Señor de los Cielos. Este narcotraficante fue para nosotros un muerto por más de una década. Pero entonces, ¿en dónde estuvo todo este tiempo Víctor Casillas? ¿Quién es la mujer que aparece con él en el... Me recargo en la tiznada, madre Skinny. Eso está circulando por todos lados. ¿Por qué nadie nos había dicho que el Chacorte estaba ahí? Oh, pues ya, Tata, tranquilita. Tranquilita, mis ovarios, pues. No va a pasar nada. Yo se lo aseguro. Las siguientes dos personas que les voy a presentar pensaron que no iban a ser identificados, pero no contaron con que iban a ser captados por las cámaras de la ciudad capitalina. La reina de belleza, influencer y exesposa de un narcotraficante que siempre nos dijo que no tenía nada que ver con el narcotráfico, Elizabeth Cordero, es la principal sospechosa del asesinato de El Jaguar. Fregada madre, las cámaras. No sabía que tú lo habías matado. ¿No que no querías ser parte de toda esta violencia? El Jaguar era un monstruo, Ángela. Un psicópata, violador y asesino. Tú misma me dijiste que te daba gusto verlo muerto. Pero tú eres diferente. No, Ángela, espera. Ángela. No tienes nada que preocuparte, porque no va a regresar el Jaguar aquí. No lo vamos a volver a ver nunca, ¿ok? Entonces puedes estar tranquila. Me siento mucho que pasar por todo eso. Córrele, vete. ¡Lucifer! Córrele. Que... ¡No me grites! Aquí estoy. Dijiste que ibas a entregar al Jaguar a Ismael Casillas. ¡No a esa vieja! Bájale 2 rayitas. A mí no me gritas. A mi compadre lo mató la reina de belleza del pueblo, eso. ¿Qué demonios estaba haciendo ya el Chacorta? ¿Qué más da si la mató Isabel, Elizabeth, el Ismael? ¿Qué importa? El Jaguar no estaba donde les dijimos. No sé ni cómo lo encontraron. No te creo nada. Eres una maldita mentirosa, manipuladora. En este negocio hay asesinos, hay sicarios, pero los peores, la peor calaña, esos son los traidores. ¡Órale! ¡Lárgate con tus amantes a ver quién te aguanta! ¡Judas!
Me pintaste como una blanca paloma, Elizabeth Cordero. Y solo te estaba viendo la cara, Roberta. En ese momento no estaba acusada de nada. Veo que también persigues a Cifuentes. ¿Y para qué? Para lograr tiempo y matar al jaguar. Que merecía la muerte, por cierto. Como sea, a esa mujer ya se le terminó su reinado. De ahora en adelante va a ser la persona más buscada de este país. Quiero su cabeza. Y también la de Ismael Casillas. A los dos los quiero presos. Eso me queda claro. Y también vas a terminar tu persecución en contra de Cifuentes. Pero, presidenta, no puedo... Limítate a hacer tu trabajo. Le agradece que sigue siendo secretaria de Seguridad. ¿Te imaginas si Tiberio nos hubiera descubierto? Pues para este momento, él ya no estaría vivo para contarlo. Yo sé que no vas a estar de acuerdo, pero en el fondo Tiberio es buena persona. A ver, Ofelia, el Tiberio nos quiso quebrar. ¿Sabes lo del gancho? Le hace los trabajos sucios al general. Ya sé con lo que me vas a salir. Que nosotros hacíamos lo mismo. Pero por algo ahora estamos de este lado, ¿qué no? Pues sí, pero lo que pasa es que el general es como su papá. Le tiene demasiada lealtad. ¿Sabes cuál es el problema de ser así de leal? Que terminas bien solo y sales corriendo. Pues hoy no va a ser la excepción. Nos tenemos que ir ya, Víctor. Ya los escuchaste, van a volver. Bueno, ya llegamos. ¿Por qué? Danger, la lana. $500,000. Voy a necesitar más para después. ¿Y quién se los va a dar? Porque yo no creo que Ismael se los dé. Isidro, yo creo que deberías de pensar esto mejor. De verdad es un error. ¿Error? Error sería seguir viviendo bajo el mandato de mi hermano. ¿Ya nos vamos? Ya, ahorita. Horacio. Bueno, Capi, todo queda a cargo de Isidro. Le voy a prestar mi avión, yo me quedo acá. Así que se hace lo que él diga. A ver, vatos. Si intentan comunicarse conmigo o con las autoridades, serán considerados enemigos directamente de la dinastía Casillas. ¿Quedó claro? Sí, señor. Arre. Vámonos. Van. Carnalito. Tienes que cuidar mucho, canijo. Cualquier cosa me contactas. Luego. ¿Nos permite, por favor? Necesito que me diga quién mató a su hijo. Usted estaba en su casa. Usted presenció la escena del crimen. Solo necesito que me diga quién fue. ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas! Todo bien, parcero. Piénselo bien, eso escucha, mijo. No sé quién fue, yo no vi nada. Era un asesino serial. Pero eso no significa que alguien tenga el derecho de quitarle la vida. Solo dígame quién lo hizo. Ese tipo me amenazó.
Me va a matar si yo digo algo. La presidenta de la República la va a proteger. A usted no le va a pasar absolutamente nada. Y da igual. Le voy a decir quién lo mató. Pero antes necesito decir algo más importante. Aunque el alma se me haga pedazos. Si él hizo todo lo que dicen, entonces mi hijo se merecía la muerte. Gracias. Bueno, pues muerto está. Sin duda, Culiacán será a partir de hoy un lugar más seguro. Quiero hacerle una pregunta, pero necesito que me conteste con la verdad. Señora presidenta, no hace falta la advertencia. Yo siempre hablo con verdad. ¿Tiene alianza con los mayorales? No. Claro que no, presidenta. ¿Qué sabemos de Julio Esparza Nava? O ya le podemos decir Víctor Casillas. Supongo que ya vio el video que se hizo viral. Sigue fugitivo. ¿Y del paradero de Aurelio Casillas? Bueno, no tenemos información de si está vivo o muerto. No hay un cuerpo que lo constate. Ismael, Diana, El Gancho, Víctor y ahora Elizabeth. Ya son 5 sus principales objetivos. ¿Cuándo me va a entregar resultados? En cuanto usted me autorice llevar al ejército a las calles, señora presidenta. ¿Un mes?